Bueno, entonces habíamos dicho con respecto a la espaciotemporalidad de la norma que la norma tiene unos efectos en el tiempo. Planteamos que podría tratarse de unos macroefectos, que son los que acabamos de analizar: la retroactividad, la autoactividad y la retrospectividad de la ley, y de unos microefectos que ya son de alcance más reducido. Estos efectos en el tiempo, como son la prescripción, que es un modo de adquirir derechos o de extinguir obligaciones. Pues la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva. La caducidad, que a diferencia de la prescripción no requiere ser alegada, es un fenómeno también de desaparición sobre todo el derecho de accionar por el transcurso del tiempo. La preclusión, cuando esta es una institución muy de estirpe procesal, dado que significa que el proceso, en cuanto a estructura por etapas, si quien debe hacer algo en esa etapa no la hace, posteriormente ya no la podría hacer, es decir, le precluye la oportunidad para hacerlo. El decaimiento, que es como una especie de agotamiento, particularmente se aplica en el derecho administrativo respecto del acto administrativo, cuando ha transcurrido mucho tiempo desde que debió ejecutarse y no se ejecuta, entonces el acto queda afectado por el fenómeno del decaimiento. La progresividad es una forma en que, digamos, una norma, pongamos por caso el Código de Procedimiento Penal, cuando entró el nuevo Código de Procedimiento Penal, cuando entró en vigencia, no entró en todo el territorio nacional a un solo tiempo, sino que fue entrando progresivamente en el tiempo. Entonces son fenómenos todos relacionados con los microefectos de la norma en el tiempo. Entonces, estos efectos de la norma en el tiempo los podemos clasificar en macroefectos y en microefectos. Ahora bien, los efectos de la norma en el espacio. Entonces hay una relación muy interesante que vamos a traer acá a colación del profesor Alejandro Borsutsky, que nos plantea el problema de la siguiente manera. El problema de la colisión de legislaciones aplicables se suscita por el hecho de existir numerosos estados soberanos e independientes que poseen un determinado territorio, donde ejercen en forma absoluta y exclusiva la potestad legislativa, es decir, facultad de dictarse sus propias leyes, y jurisdiccional, la facultad de poderlas hacer cumplir. Entonces, cuando hablamos nosotros de espacios, ¿no?, de interespacial, pues en lo más esencial estaríamos hablando de conflictos de normas entre estados, ¿no?, o de la aplicación de la norma para un extranjero en determinado territorio que no es su propio espacio, por eso es extranjero. Entonces, continúa diciendo el maestro que ningún Estado puede pretender que sus normas jurídicas sean respetadas más allá de sus confines territoriales. Si este doble principio fuera reconocido y aplicado con todo rigor, no se producirían conflictos entre las legislaciones de los Estados. Cada cual aplicaría solo su propia legislación sin considerar la nacionalidad de las personas en el país en que se encuentran las cosas o en que se celebran los actos o contratos. Pero es fácil comprender que una aplicación estricta del concepto de soberanía sería obstáculo a las relaciones internacionales, que son parte muy importante de la existencia misma de los estados, por la interdependencia en que viven, y entrabaría el comercio jurídico. El obstáculo sería mucho mayor hoy día
debido a la globalización de la economía e incluso de la gobernabilidad de los países, en que tienden a desaparecer las antiguas fronteras. Por ejemplo, mírese el Congreso de la Comunidad Europea. Puede suceder que dos o más legislaciones pretendan simultáneamente regir una misma situación jurídica. En esta hipótesis, ¿a cuál se le dará preferencia? Esta materia, la colisión o el conflicto de las leyes en el espacio, es propia del llamado derecho internacional privado. Pues aquí surgen dos conceptos muy importantes de estos efectos de la norma en el espacio, como es el de la territorialidad y el de la extraterritorialidad. Entonces, el principio de la territorialidad de la ley es consustancial con la soberanía que ejercen los estados dentro de su territorio. De este modo, cada estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones. Los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trata de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia. En segundo lugar, todo lo concerniente a los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana a partir de la norma contenida en el artículo 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en cuya propiedad tiene interés o derecho de la nación, es aplicable en general a toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional. Y tercero, la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Entonces, este concepto de territorialidad nos aproxima a tres conceptos muy importantes, íntimamente relacionados con él, cuáles son la soberanía nacional, el Tratado Internacional y el derecho interno, una correlación importante, es decir, como un derecho que está por fuera del territorio y otro que está por dentro del territorio, y las obligaciones internacionales del Estado. Entonces, el principio de soberanía nacional. Según dispone el artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores en Colombia encuentran uno de sus fundamentos en el principio de la soberanía nacional, el cual fue consagrado por la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.1, como uno de los cimientos esenciales del orden interestatal. Los estudiosos del tema citan con gran frecuencia la definición que de tal principio se hizo en el laudo arbitral del caso de la isla de Palmas, en el cual se dijo que soberanía en las relaciones internacionales significa independencia y que como tal consiste en la facultad de ejercer dentro de un determinado territorio y sobre sus habitantes las funciones de un Estado, tal y como lo precisó la Corte Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú. Este principio confiere derechos a los Estados, pero también les impone claras y precisas obligaciones internacionales, entre las cuales sobresale la de respetar la soberanía de las demás naciones en toda su dimensión. De allí que, en criterio de los doctrinantes de mayor importancia, el concepto de soberanía haya perdido su carácter absoluto y excluyente para someterse a la regulación de la comunidad internacional. El Tratado Internacional y el derecho interno. Entonces,
dice que la Corte Constitucional nos dice que existe una primacía moderada de las normas internacionales en el orden interno y que esa primacía no trae como consecuencia que las disposiciones nacionales con las cuales entran en conflicto pierdan por ese motivo su validez. Lo que sucede es que en cada caso concreto la aplicación de la ley nacional deberá ceder frente a la norma de mayor jerarquía. En este orden de ideas, no es jurídicamente viable afirmar que, por oponerse a una disposición internacional, una ley interna deba ser excluida del ordenamiento jurídico, mucho menos cuando de esa incongruencia se pretenda derivar un juicio de inconstitucionalidad. La Corte ha sido enfática en establecer que el análisis de constitucionalidad de las disposiciones legales requiere una confrontación directa de las normas en cuestión con el texto de la Carta Política y no con ningún otro. En todo caso, es claro que por virtud de la prevalencia moderada del derecho internacional y en la aplicación del principio de interpretación conforme, las normas internas se deben leer de manera tal que su sentido armonice al máximo no solo con los preceptos del Estatuto Superior, sino también con las obligaciones internacionales que asisten a Colombia. En ese sentido, entonces, las obligaciones internacionales del Estado tienen su fuente, está tanto en tratados públicos que ha ratificado, como en la costumbre internacional y en los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas. Estas fuentes han sido reconocidas tradicionalmente por la comunidad internacional y como tales fueron incluidas en el catálogo del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratado que vincula a Colombia por formar parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, es muy importante entonces en este concepto de territorialidad incorporar los conceptos de soberanía nacional, analizar las relaciones del derecho interno con los tratados internacionales y finalmente precisar cuáles son las obligaciones internacionales del Estado frente a esos tratados y otras fuentes como son la costumbre en el derecho internacional.